lo que sucede cuando hay una superficie curva. Si hay una superficie curva, el tamaño de una superficie curva se mide por lo que se llama el radio de curvatura. Porque lo que se supone es que geométricamente cualquier superficie curva es el pedazo de una esfera, o así puede considerarse, digamos. Entonces, si esta superficie curva tiene un determinado tamaño y hay fuerzas operando de manera que de aumentar la superficie, o sea, por lo tanto aumentar su radio, y otras fuerzas operando para disminuirlas, si es que esa superficie tiene un tamaño determinado, por lo menos en un momento determinado, quiere decir que las dos fuerzas que operan en sentido contrario están equilibradas. ¿Sí? Entonces, lo que plantea Laplace es que cuando uno toma un punto de esa superficie, vamos ya directamente al caso de los alvéolos, que sería el caso de una esfera, en cualquier punto de la superficie de una esfera de un determinado tamaño, por eso insisto, en el caso de los alvéolos, decir determinado tamaño implica decir en un instante, porque ustedes sabrán, por lo menos mientras estemos vivos, los alvéolos están todo el tiempo cambiando de tamaño, ¿sí? Aumentando y disminuyendo. Así que lo tendríamos que tomar en un instante dado. ¿Bien? En un instante dado, cualquier alvéolo tiene un tamaño determinado. Si tiene un tamaño determinado, lo que dice Laplace es que en cualquier punto en la superficie, en esa superficie, las fuerzas que operan para aumentarla y para disminuirla están equilibradas. Y él habla del tamaño de la superficie en función del radio de curvatura. El tema es que, por definición, en una esfera todos los radios de curvatura son iguales. ¿Está bien? Porque cuando lo veíamos para el caso del vaso, por ejemplo, en un punto de la superficie del vaso tomábamos dos radios de curvatura. Uno que era la curvatura del corte transversal del vaso y el otro que era una curvatura de radio infinito que era el corte longitudinal del vaso. ¿Está bien? En este caso los dos radios son iguales. Entonces se dice la frase que las dos fuerzas que se equilibran una es la denominada presión transmural, porque consideramos que en todos los casos hay una presión que se está ejerciendo desde el lado cóncavo de la superficie y otra que se está ejerciendo desde el lado convexo. La presión transmural es la diferencia entre las dos y siempre es mayor del lado cóncavo. ¿Está bien? Entonces, esa presión transmural se va a equilibrar con otra fuerza y esa va a ser la que tiende a aumentar la superficie. Si la superficie tiene un tamaño determinado, quiere decir que la otra fuerza, que es la que tiende a disminuirla, que opera en sentido longitudinal de la pared, que es la tensión, es la que se va a equilibrar con esta, y eso se va a producir, va a hacer que la superficie tenga en ese punto estos dos radios. Justamente como hablábamos de una esfera, que los dos radios son iguales, llegábamos a que teníamos dos veces la tensión que opera en la superficie sobre los radios. ¿Está bien? Es lo que dice la clase. Ahora, ¿qué pasa particularmente en el caso de los alvéolos? Que aparte de ser esferas, tienen la particularidad de que están conectados entre sí y tienen distinto tamaño. Algunos son más grandes y otros son más chicos. La otra particularidad que tienen es que sobre la superficie de todos los alvéolos hay una capa de líquido y para todos es la misma, producida por el mismo tejido pulmonar continuamente. Entonces, lo que les comentaba es que acá se conoce como fenómeno de interfase. Los fenómenos de interfase se dan siempre en la superficie en la cual se encuentran dos fases, es decir, dos distintos estados de agregación de la materia. En este caso, sería el estado líquido y el estado gaseoso, porque acá y acá hay aire, ¿está bien? Y acá hay una película de líquido que tiene agua y muchas otras cosas disueltas, digamos, dentro de ella. Cuando se dan estos fenómenos de interfase, lo que se produce es que, en este caso, como uno es un líquido y el otro es un gas, lo que va a estar jugando va a ser la atracción de las moléculas de las distintas fases entre sí.
En cualquier líquido se produce una atracción entre sus moléculas mayor que la que se produce entre las moléculas de un gas, solo por ser en un caso líquido y en el otro caso gas. ¿Está bien? Pero en este caso, para colmo, el líquido es el agua. Ustedes todavía no la vieron, el agua como sustancia en sí misma, las propiedades que tiene, pero van a ver que el agua realmente, desde el punto de vista físico-químico, es muy, pero muy rara, tiene un comportamiento muy raro. Entre todas las cosas raras que tiene, una de las cosas raras que tiene, que es la que nos interesa en este momento, es que la cohesión entre las moléculas de agua, aún en el estado líquido, es muy alta. Entonces, acá se va a dar un fenómeno de atracción de las moléculas de agua entre sí, que cuando llegamos a la superficie de separación entre los dos medios, vamos a tener la atracción de las moléculas de agua entre sí, la atracción de las moléculas del gas entre sí y la atracción que ejercen entre ellos, o la interacción que tienen entre ellos en la superficie. Como la atracción de las moléculas de agua entre sí es mucho mayor, se da este fenómeno que tiende a disminuir la superficie. Es decir, en esta superficie hay una fuerza resultante que tiende a disminuirla. Que es la que nos llama en términos generales tensión superficial. ¿Está bien? Entonces, cuando uno observa, digamos, los fenómenos de superficie donde se desarrolla esa tensión superficial, yo no le voy a hacer todo el análisis acá, pero créanme que es cierto, que el valor de esta tensión superficial depende única y exclusivamente de quién es el líquido y quién es el gas. Estando determinados quién es el líquido y quién es el gas, vamos a poder determinar un valor de tensión superficial, no importa dónde lo ubiquemos en la superficie. ¿Está bien? Ni siquiera tiene que ser adentro de un alvéolo. ¿Está bien? Podría ser que tuviéramos, no sé, un sistema, una placa de algún tipo, que le pongamos encima una película con este líquido y la dejemos en contacto con el aire. El fenómeno va a ser exactamente el mismo. ¿Está? Ni siquiera tiene que ser una superficie curva, puede ser cualquier superficie. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno dice, bueno, en todos los alvéolos tenemos el mismo líquido y el mismo gas. ¿Sí? Para colmo, un líquido que es agua, y el agua tiene un muy alto valor, entre todas las cosas raras que tiene, en relación a lo que es la molécula de agua, tiene como característica que tiene un muy alto valor de tensión superficial. Y yo les decía, cualquiera que hayan intentado separar dos cosas que en el medio se le metió una película de agua, van a estar en problemas. Van a tener que hacer bastante fuerza o tratar de romper esa película de agua, porque si no es muy difícil separar la superficie justamente por la cohesión que tienen las moléculas de agua entre sí. Entonces, supuestamente, si esto es cierto, y los dos medios son exactamente iguales, y de hecho acá lo son, porque el gas para los alvéolos es el mismo, que es el aire que respiramos, y el líquido que baña a todos los alvéolos es exactamente el mismo. Con lo cual, si este es el alvéolo chico y este es el grande, ¿sí? Uno esperaría que la tensión en el alvéolo chico fuera igual que la tensión en el alvéolo grande. ¿Sí? Y que más allá de que fuera igual, tuviera un valor ciertamente elevado, porque estamos hablando de un líquido cuyo solvente es el agua. ¿Está bien? Por lo tanto, en estas condiciones, si la tensión es la misma y el radio del chico, por supuesto, es menor que el radio del alvéolo grande, ¿qué va a pasar con la presión adentro de cada alvéolo en función de lo que dice la ley de Laplace, que se cumple? En el alvéolo chico la presión tendría que ser mayor que en el alvéolo grande. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Lo ven acá. ¿Ya? Si alguno no lo ve, dígalo ahora o calle para siempre. Bueno, callan para siempre. Si las cosas fueran así y
y de hecho a veces las cosas son así, estaríamos en graves problemas para respirar. Por varias cuestiones. Primero porque todos los alvéolos, es decir, toda la superficie expuesta al aire del pulmón, tendría una tensión superficial muy alta. ¿Sí? Cuando el pulmón se expande, lo hace en contra básicamente de dos fuerzas. ¿Sí? ¿De quiénes? Cuando inspiramos, ¿sí? Y movemos toda la caja torácica que está de alguna manera acoplada, digamos, al tejido pulmonar a través de las pleuras, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un trabajo para entrar al aire, no podemos hacer espontáneamente, ¿sí? ¿Un trabajo contra qué? ¿Vieron la intensidad pulmonar? ¿Vieron algo de la mecánica pulmonar? ¿No vieron nada? ¿Vieron algo del sistema respiratorio? ¿Pero de la mecánica pulmonar no vieron nada? Perdóname, ¿no vieron la curva presión-volumen? ¿Nada? Bueno, si no lo vieron, entonces les cuento. Cuando uno inspira, ¿sí? Tiene que actuar ciertos músculos. Algunos dicen que solo el diafragma en una respiración tranquila, otros dicen que aparte del diafragma actuar mínimamente los intercostales externos. Bueno, y no se ponen mucho de acuerdo. Pero más allá de eso, digamos, con estos músculos lo que hacemos es aumentar el volumen del tórax y por lo tanto de los pulmones, o sea, lo que llama el volumen tóraco-pulmonar, y para eso gastamos energía, porque lo tenemos que hacer en contra de lo que trata de mantenerlo cerrado al sistema. ¿Está bien? Lo que trata de mantener cerrado al sistema son básicamente dos fenómenos. Uno es la elasticidad de todo el tejido. Cuando hablamos de elasticidad, hablamos de que cuando uno trata de deformar algo, se genera una fuerza que se opone a esa deformación, que es lo que se conoce como fuerza de retracción elástica. Entonces, si uno no hace trabajo, el sistema tiende a volver a la forma original. Ustedes esto lo vieron en el caso de las arterias. ¿Está bien? Bueno, en el caso de las arterias lo que pasa es que el aumento de la presión dentro del vaso es el que estira la pared del vaso, pero la está estirando en contra de la fuerza de retracción elástica. Por lo tanto, cuando está estirada, acumula energía potencial elástica, que es la que hace que cuando baja la presión, la arteria pueda volver a la forma original. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, supongamos. Bien, en el pulmón pasa lo mismo. Cuando se expande en contra, se genera esta fuerza de retracción elástica, que va a hacer que cuando se expanda también se acumule una cierta cantidad de energía potencial elástica, que es la que permite que después, durante la inspiración, se pueda producir la retracción pulmonar, y ese es un proceso totalmente pasivo. ¿Está bien? Bueno. La otra fuerza contra la cual se expande el pulmón, y tiene mucha gravitación en cómo podemos expandir los pulmones durante la inspiración, son las llamadas fuerzas de superficie. ¿Qué es esto? Es esta. Así que, si en estas condiciones, esa fuerza es muy alta. Con lo cual, expandir el pulmón es muy difícil. ¿Sí? ¿Sí? Expandir el pulmón en estas condiciones sería muy difícil. Eso lo sabe cierta gente que tiene ciertas patologías que hace que esta tensión sea muy alta. El otro problema que tendríamos si la cosa funcionara así sería que acá tendríamos una presión mayor que acá. ¿Sí? Por lo que habíamos visto. En los alvéolos más chicos tendríamos la presión que hace el aire adentro del alvéolo. En estas condiciones es mayor que la presión que ejerce el aire entre un alvéolo grande. ¿Bien? Entonces, considerando que la diferencia de presión que mueve al aire hacia todos los lugares del pulmón es la misma, y como siempre, la diferencia
diferencia entre el origen y el fin del sistema. ¿Dónde suponen ustedes en estas condiciones que va a entrar mejor el aire? ¿En el chico o en el grande? ¿Y por qué? Lo que va a mover el aire va a ser la diferencia entre qué presión y qué presión. ¿Atmosférica y pulmonar? Bueno, la atmosférica, ¿dónde la vamos a medir, digamos? ¿Dónde empieza el sistema? En la boca. Miramos por la boca. ¿Y el fin del sistema dónde es? En el alvéolo. O sea que sería esa diferencia de presión la que mueve la sangre. Esa diferencia de presión va a ser más grande para el alvéolo grande, para el alvéolo chico, va a ser igual. El chico va a tener mayor tensión, mayor presión porque tiene menor radio. Sí. Va a tender a colapsarse en el más grande. Sí, esa es otra consecuencia que sería la menos importante, digamos. Pero por lo pronto, ¿dónde va a entrar más aire? ¿En el chico o en el grande? En el grande, porque la diferencia de presión que mueve al aire hacia el grande va a ser mayor que la que lo mueve hacia el chico. ¿Sí? Con lo cual, durante la inspiración, que va a ser un poco complicada, pero puede realizarse, este va a aumentar más de tamaño relativamente que lo hace el chiquito. Con lo cual, la diferencia de tamaño se agrava. ¿Sí? Porque el grande es cada vez más grande y el chico es un poquito más grande. ¿Sí? Esto produce, en la práctica, para estas personas que padecen ciertas patologías, un problema con la ventilación pulmonar, porque va a haber zonas del pulmón que van a estar hiperventiladas, hay zonas del pulmón que van a estar hipoventiladas. Eso ya lo van a ver, porque si no vieron nada de mecánica pulmonar, menos deben haber visto de ventilación-perfusión, es muy poco eficaz para el intercambio de gases a nivel pulmonar, que es lo que tenemos que ver hoy. Achica la superficie para el intercambio. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión es que si lo pensamos al revés, o sea, durante la expiración, ¿de dónde se va a ir más rápido el aire? ¿Del chico o del grande? Del chico. Con lo cual, en un caso extremo, y hablando de alvéolos muy chicos, podría producirse el famoso colapso alveolar. ¿Está bien? Pero esto no es un problema de colapso. Tenemos mucho más problemas. El colapso le diría que es lo de menos, porque van a colapsar los más chiquititos. ¿Sí? Esto es un problema de la ventilación en general del pulmón. Tenemos problemas para expandirlo, o sea que ya tenemos problemas para entrar el aire. Encima el aire entraría en ciertos lugares mucho más que en otros lugares, con lo cual estamos reduciendo significativamente la superficie de intercambio de gases. Y para colmo, podría pasar que como los chiquititos se van a vaciar más rápidamente, de hecho algunos se cierran. Aunque tengan en cuenta que en una respiración tranquila hay muchos alvéolos que no son funcionales. Eso lo deben haber visto. ¿Eso lo vieron o no lo vieron? Bueno, no me queda muy claro si lo vieron o no lo vieron. En fin. Bueno, cuando se estudió el tema en pulmón de personas saludables, ¿sí? En realidad el pulmón de personas que fueron saludables, pero ya no están, porque en general los estudios pulmonares se hacen extracorporales, ¿sí? Bueno, pero la persona en vida era salud, no tenía problemas respiratorios, se murió de otra cosa, ¿está bien? Lo que se pudo hacer, esto se puede medir, y lo que se vio es básicamente dos cosas. Primero, que el valor de la tensión del líquido ese, que se podía extraer y por lo tanto medirle la tensión superficial, era mucho menor del valor que se esperaba, siendo el líquido básicamente agua. ¿Sí? Otra de las cosas que vieron, que cuando inflaban el pulmón con aire, la inflación era pareja en todo el pulmón, en todo el tejido pulmonar.
Eso solo podía ocurrir si las presiones dentro de todos los alvéolos era la misma. Eso tampoco se esperaba, digamos, porque supuestamente debería ser mayor en los más chiquitos, menor en los más grandes. Lo que se veía era que de la inflación, y tanto en realidad la inflación como la deflación eran parejas. Lo cual quiere decir que el aire entraba y salía de la misma manera de los alvéolos chicos que de los grandes. Y la tercera cosa que vieron fue que cuando en lugar de inflar el pulmón con aire, lo llenaban con líquido, la expansión del volumen pulmonar era muchísimo mayor y muchísimo más fácil. Entonces empezaron a estudiar qué corno pasaba ahí. Bueno, lo primero que vieron es que había un fenómeno en superficie, porque al llenarlo con líquido, uno lo que hace es eliminar la interfase. ¿Sí? Porque ya no tenemos más la interfase líquido-gas, es todo líquido. Entonces dijeron, bueno, acá están actuando fuerzas de superficie. Y después entonces empezaron a analizar, porque por más que fueran fuerzas de superficie eran media raras, porque insisto, la tensión para todos tenía que ser la misma, porque el líquido era el mismo y el gas también. ¿Sí? Y lo que veían era que no era la misma. Lo que sucedía en la realidad es que la tensión en el alvéolo más chico eran menores. Y en los alvéolos más grandes las tensiones eran mayores. Y lo otro que vieron es que la presión dentro de todos los alvéolos era la misma. Esto, por supuesto, nada contradice lo que dice la ley. El tema es que esta tensión superficial debida a la interfase actuaba como si fuera una tensión elástica. Tomaba mayores valores a medida que mayor era la superficie. Y esa es una característica que tienen las tensiones elásticas. ¿Sí? A medida que aumenta la superficie, aumenta la tensión. Disminuye la superficie, disminuye la tensión. Que es lo que pasa en los vasos. ¿Está bien? Bueno, vieron que acá pasaba algo similar. Entonces se pusieron a estudiar qué corno era el líquido este. Y que tenía, más allá de agua y cosas disueltas, algunas bien identificadas. Bueno, vieron que hay algunas que no están tan bien identificadas. Y fue la que llamaron surfactante. Pero profe, entonces, lo de que la tensión era igual en el chico que en el grande, que hemos visto antes, no era... Todo lo que vimos antes era en los pulmones de esta gente que por distintas patologías no puede producir surfactante. Esto es con surfactante. Entonces, lo que realmente sucede en una persona saludable, o por lo menos mientras era saludable, es que tiene surfactante. Lo que se ve es esto. Y cuando se analizó el líquido, lo que se vio es que había ahí una sustancia actuando de tal manera que ocurriera esto y no lo que se esperaba. ¿Está bien? Y a esa la pusieron surfactante. Surfactante viene porque viene de superficie en inglés, que es surface. Y después lo castellanizamos, qué sé yo, y terminó esa palabra rara, surfactante. ¿Sí? No se conoce exactamente qué es el surfactante desde el punto de vista químico. No se conoce exactamente la estructura química. Se sabe que es una especie de lipoproteína, pero bueno, por lo menos que yo sepa, hasta el día de hoy, no se conoce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me pidan perdón. Lo que digo, porque ahora se callan y dentro de 5 segundos están otra vez hablando. Entonces, esto cuento la buena pipa. Y si están hablando de ustedes, pasa 2 cosas. Primero, no escuchan. Bueno, las mujeres tenemos cierto poder de estar en 5 conversaciones distintas a la vez y perfectamente atenta a todas. Pero para los varones se les complica. Y no es una cuestión sexista, es así. Bien. Pero el otro problema es que como yo tengo más ruido de base, yo hablo más alto. No me des cuenta. ¿Tá? Bueno, así que traten de... Es más, yo por ahí veo que pasan algunos mates, algunos termos. No, yo no veo acá, no llega nada. Pero también mi garganta lo agradecería. Bueno, la idea es que esta sustancia es a la
que le echaron la culpa de todo esto, digamos. Sería la responsable de todo este comportamiento inesperado. Sí. Pregunta. No, todo ese comportamiento que ustedes vieron, ¿queda claro ahora? Era el esperado, no el que se veía. El que se ve en las personas sanas es este. El que uno esperaba a priori, conociendo los fenómenos de tensión superficial. ¿Está bien? Cuando veía qué pasaba realmente en el pulmón, lo que pasa de personas saludables, pasa esto. ¿Está bien? Entonces dijeron, en este líquido hay algo que hace que el comportamiento no sea el esperado. Ese algo fue lo que llamaron surfactante. Y ese algo es lo que están tratando hasta el día de hoy los mejores laboratorios de las mejores multinacionales farmacéuticas en dilucidar exactamente qué es para poder producirlo en forma sintética. Que yo sepa, por lo menos hasta el día de hoy no lo han logrado, con lo cual la única fuente de surfactante que se dispone es humana. Por lo tanto, es un producto muy poco accesible y terriblemente caro. Y necesario para tratar ciertas patologías. ¿Está bien? Por eso se están matando para identificarlo. Sí, es más o menos lo que se sabe hasta ahora. Que yo sepa, a lo mejor ha habido algún avance. Yo no creo, porque se hubiera sabido rápidamente, porque vieron que hacen una moleculita y la patentan, hacen una un poquito mejor y la patentan, y todo eso se conoce, así que no creo. Bueno. Entonces, la presencia del surfactante es la que origina este comportamiento, que no era el esperado. Y sí. Básicamente, ¿qué hace el surfactante? Baja la tensión superficial de todo el pulmón y aparte lo estabiliza, porque al cambiar la tensión superficial de acuerdo al tamaño de los alvéolos, hace que pueda haber una inflación y una deflación pareja de todo el tejido pulmonar. Es decir, que el aire entre por igual a los alvéolos chicos y a los alvéolos grandes. También básicamente hace esas dos cosas. Es cierto que también podría existir este fenómeno de que como el chico, insisto, sin surfactante, tendría mayor presión, podría de hecho pasar el aire a el más grande que tiene al lado y cerrarse totalmente, lo cual sería el colapso o por lo menos disminuir de tamaño. ¿Está bien? Bueno, como tenemos el surfactante, nada de esto ocurre, lo que ocurre es esto, y tenemos una inflación y una deflación pareja del pulmón. Cuando vean la mecánica pulmonar y vean la distensidad pulmonar, van a ver dos de estas llamadas curvas presión-volumen, que van a ver cómo el pulmón se aumenta el volumen, si se expande y vuelve al volumen original de manera muy distinta cuando se infla con aire que con líquido. Van a ver que es mucho más fácil inflarlo con líquido que con aire, porque ahí actúa solamente la retracción elástica y no está actuando esta tensión superficial. ¿Está bien? Bueno, ¿está más o menos claro? Bueno, pasamos y sí, más o menos. Un milagro, no puedo hacer. ¿Por qué olvidaban en las tutorías? Como 4 o 5 y no vieron la mecánica pulmonar. No. Pasa que íbamos a la Bueno, vamos a empezar entonces con lo que teníamos que ver hoy, que es el intercambio gaseoso. ¿Sí? Yo, digamos, accedí a ver esto porque la verdad que esto del intercambio gaseoso es medio pavo. Pero bueno, la idea es que, en realidad, entre otras cuestiones, porque no es la única función que tiene, pero la función del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso. Es decir, que podamos acceder al oxígeno y podamos liberar el dióxido de carbono. Y es tan importante una cosa como la otra, ¿sí? De hecho, yo le diría que es casi más importante poder liberar el dióxido de carbono que incorporar el oxígeno, porque dentro de todo la hipoxia nos la bancamos. Ahora, la hipercapnia, que es lo que es el aumento de la concentración de dióxido,
No, el organismo la aguanta mucho menos. Bueno, entonces la idea es que entendieran mínimamente qué es esto de los gases, del aire, qué sé yo, para mí son cuestiones que me parece que ya saben, pero no sé. Bueno, vean. Por lo pronto ustedes vieron que el aire es una mezcla de gases. Cuando uno dice aire atmosférico, está hablando de una mezcla de gases, la cual la gran mayoría es nitrógeno, que no nos interesa a nosotros. A otros seres vivos sí, a nosotros no. Y después tenemos bastante oxígeno, un poco de dióxido y un montón de otros gases. ¿Sí? Y, por ejemplo, en ciudades como esta, lo que mucho tenemos también, ¿qué es? En el aire. No entiendo. No, el smog son partículas de suspensión, no es un gas. ¿Qué tenemos en esta ciudad? Edificio. Mucho, en el aire estoy hablando. No, ninguna contaminación, un componente, claro, tenemos un montón de agua. Yo no sé cuánto es la humedad, el porcentaje de humedad hoy, pero ¿vieron? No sé cuántos rosarinos habrá acá, digamos, pero realmente es complicada la humedad, ¿eh? Se siente más el frío, se siente más el calor. Por eso en algún momento a algunos se le ocurrió crear esto de la sensación térmica, porque afecta distinto la temperatura según la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. Bueno, la cuestión que es una mezcla de gases. Nosotros respiramos esa mezcla, entra, en realidad lo ideal sería que entrara por la nariz, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nariz la podemos calentar y ¿qué más le hacemos? La filtramos y ¿qué más le hacemos? Y le agregamos más agua. ¿Está bien? En realidad en climas como este prácticamente no le agregamos agua, porque ya viene con tanta agua, pero supongamos en términos generales que lo que hace el organismo es agregarle vapor de agua. ¿Está bien? Lo que se conoce como humidificar. Bueno. El aire que respiramos entonces es una mezcla de gases, ¿sí? ¿Tienen el cuaderno por ahí? Bueno, sáquenlo. Un infierno esto, ¿eh? Tanto continuamente los chicos entrando y encima esa puerta que hace un ruido terrible, ¿eh? Que debe ser lo de clínica, porque así como entran se van. Bueno, ¿tienen el seminario a mano? Bueno, dice, el aire atmosférico es una mezcla de gases. Indique qué gases lo conforman, el porcentaje de cada gas, presión parcial de cada gas, presión total del aire atmosférico. Bueno, ahora busquen la bibliografía porque nadie se va a aprender todo eso de memoria. ¿Está bien? Así que busquen la bibliografía. Menos mal que la traje, miren, por algo la traje. Y tienen una hermosa tablita que está en la página 366. 366. Que tienen ahí. No me va a dar un mate, ¿no? Porque yo le tiré, pero sí, que fue bastante directo. Bueno. No, yo, no se levante, yo voy, pero
Bueno, seguimos. Hola. ¿Encontraron la tabla? Bueno, ahí verán que tienen la composición en términos de porcentaje. En la primera columna tienen qué gases hay, después le ponen aire seco, ¿sí? O sea que tiene 0% de agua, no es el de Rosario, evidentemente. Después tienen al lado, dice aire seco, pero ahora lo que tienen es la presión de cada uno de los gases y la presión total. Entonces la primera idea sería que entiendan esto de qué es presión parcial y qué es la presión total. ¿Está bien? Cuando uno tiene una mezcla de gases, habla de la presión parcial de cada gas y de la presión total de la mezcla. ¿Sí? ¿Saben lo que es la presión parcial? En relación a todos los demás. No. ¿Qué es la presión parcial? Porque a eso le falta un pedazo. Cuando uno habla de, por ejemplo, la presión parcial de nitrógeno en la mezcla gaseosa esta del aire seco, que es de 600,6. Con lo cual me imagino está esto, aunque no lo dice y debería decir, dice, perdón, en milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Pero me están diciendo lo mismo con otras palabras. Yo lo que quiero saber es qué significa. No, eso es presión en general. La presión se da porque las moléculas de lo que sea que está haciendo presión están golpeando contra lo que sea que están presionando. Pero estamos hablando de la presión parcial de un gas. ¿No dice acá? No dice. ¿Dice? Sí, dice. ¿A dónde dice? No, la ley ya sé. Yo lo que digo es si dice que es una presión parcial. No dice. Me parece que no. Ustedes por la duda después lo buscan. Porque yo lo traje pero no lo leí. Lo estoy viendo ahora. ¿Está bien? La presión parcial de un gas es la presión que ejercería el gas si ocupara el mismo volumen que ocupa la mezcla de gases que estamos considerando, pero estuviera él solo. ¿Se entiende? Entonces, en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, que tenemos una presión de 600,6, si nosotros consideráramos que todo el volumen de la atmósfera, ¿sí?, fuera solamente nitrógeno, la presión que tendríamos sería de 600,6. ¿Se entiende? O sea, la presión que ejercería el gas de esa mezcla si él solo ocupara todo el volumen que ocupa la mezcla. ¿Está bien? Bueno. Entonces, eso que pide, digamos, acá en el seminario, el aire atmosférico, qué sé yo, que es una mezcla de gases, bueno, lo que le está pidiendo es lo que está en esta tabla. ¿Está bien? En porcentaje y en presión parcial. Todo esto parte de, y ustedes la tienen puesta acá, una ecuación
ecuación es la expresión matemática de la llamada ley general de los gases. ¿Sí? Quiero que ustedes tengan una ley general de la hemodinamia, que es la más básica para entender el comportamiento del movimiento de un líquido real. ¿Está bien? Bueno, esta es la ley general para entender el comportamiento de los gases, que en realidad taxativamente solo se cumple para los llamados gases ideales, que por supuesto es un concepto teórico. Esta ecuación es la que resulta de desarrollar todo lo que se conoce como teoría general de los gases, de la cual se derivan la mayor cantidad de todas las teorías físico-químicas que ustedes ven y que han visto. Por ejemplo, ustedes vieron el tema soluciones, ¿sí? Vieron lo que pasa con las soluciones, etcétera. Todo lo que conocemos respecto a ese gran campo de la físico-química, porque estamos en este caso en la físico-química de las soluciones, lo que se llama la teoría de soluciones. La teoría de soluciones es una de las que se deriva de esta teoría general de los gases, porque lo que se hizo fue estudiar a los gases y después se derivó para el comportamiento de los líquidos. ¿Está? Entonces, en esta expresión matemática están incluidos la presión que ejerce el gas, el volumen que ocupa, el número de moléculas presentes que hay, o sea, la cantidad de gas, la temperatura en términos de temperatura absoluta, y debe ser así. De hecho, en función de esto se definió lo que se conoce como cero absoluto o cero Kelvin, que sería la temperatura a la cual cesa el movimiento de las moléculas. Y esta constante que se denomina constante general de los gases. Puesta así, sin ningún análisis previo, como cualquier ecuación puesta así sin un análisis previo, es bastante difícil dimensionar qué es lo que expresa. No vamos a hacer todo el desarrollo previo porque tendríamos que hacer un curso de gases, más o menos. ¿Está bien? Así de complicada es la cosa. Pero, fíjense, algunas cosas podemos deducir bastante fácilmente. A una determinada temperatura, o sea que esto es una constante, ¿sí? Si uno la fija, ¿qué pasa a esa temperatura? Eso sería una constante. Bueno, la R es una constante. Y tenemos una determinada cantidad de gas contenida en un determinado volumen, o sea que este para nosotros va a ser siempre el mismo, va a ser una constante. De ahí podemos ver que este producto, presión por volumen, en esas condiciones va a ser una constante, ¿sí? O sea, a temperatura constante, para una cierta cantidad de gas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si el producto, presión por volumen, es una constante, cuando nosotros tenemos un gas que ocupa determinado volumen, cuando le aumentamos la presión, ¿qué pasa con el volumen? Si el producto es una constante, si aumenta uno, ¿qué hace el otro? Disminuye. Y es lo que ocurre cuando uno tiene un gas contenido en un determinado recipiente y le aplica presión. ¿Está bien? El volumen disminuye en función de la presión que le aplica, por lo menos hasta un determinado valor. ¿Está bien? Bueno. Y de acá podemos deducir otra cosa. Esta es la que se conoce como, no sé, a mí los nombres siempre se me confunden, pero creo que esta es la ley de Boyle. Sí, es Boyle. Bien. Y la otra, que no sé, me parece que acá no está. Bueno, pero yo se las cuento nomás. Y uno puede ver qué pasa a volumen constante. Póngase que ahora, en lugar de tener la temperatura constante, tenemos o la presión o el volumen. A ver. Vamos a tener la presión. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, si esta es una constante y esta es una constante,
ese caso, ¿sí?, con el volumen y la temperatura. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Bueno, así puedo jugar con la ley en distintos sentidos. Pero esto es para un gas determinado, ocupando un volumen determinado, una temperatura determinada, una cierta cantidad de gas a una determinada presión. ¿Está bien? En realidad lo que nosotros vamos a ver es qué pasa con una mezcla de gases. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales. ¿Sí? Por lo tanto, cada gas aportará a esa presión total según la cantidad de gas que haya en la mezcla y por lo tanto según la presión que ejerce la mezcla. ¿Sí? En nuestro caso, esta mezcla es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, un montón de otros gases y vapor de agua. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es qué pasa cuando esta mezcla ingresa al organismo y lo que vamos a intercambiar, en realidad en nuestro caso, a través de toda esa barrera, porque el aire tiene que ir desde adentro del alvéolo hacia la sangre. ¿Está bien? El oxígeno. Y el dióxido tendrá que ir desde la sangre al interior del alvéolo para ser eliminado del organismo. ¿Está bien? Los dos atraviesan la misma barrera, que será la capa esta de líquido, la pared del alvéolo, si hay algo en el medio del intersticio, la pared y la pared capilar. ¿Está bien? Pero esa barrera, ¿ves que otra vez? ¿Vieron? Yo les dije que iba a pasar. Esa barrera para los dos gases es la misma. ¿Está bien? Porque en realidad lo que vamos a ver es qué pasa, cómo se le arreglan para moverse de un lado a otro. ¿Qué es lo que va a mover al oxígeno de un lado a otro? Como para cualquier fluido, lo que lo mueve es una diferencia de presión. Si estamos viendo el movimiento del oxígeno, ¿qué diferencia de presión va a hacer? Vamos a ver entre el aire alveolar, digamos, y la sangre. Pero ¿qué presión va a hacer? El que se mueve es el oxígeno. ¿Qué presión va a hacer? No, si es el oxígeno, ¿qué presión va a hacer? La presión de alveolar, la presión que está adentro ahí la da todo el aire. Nosotros estamos viendo cómo se mueve el oxígeno. La del oxígeno. ¿Está bien? Cada gas se va a mover en relación a sus propias presiones parciales. No le importa lo que hagan los otros gases. ¿Está? Entonces, el oxígeno se va a mover como todo espontáneamente. Volvemos siempre con la misma cosa, de donde hay relativamente más oxígeno a donde hay relativamente menos oxígeno. ¿Está bien? Si en este caso está entrando el oxígeno hacia el capilar, evidentemente es porque hay más oxígeno relativamente dentro del alvéolo que en el capilar, porque si no, no entra. No hay manera. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, a ver qué letra le pusieron, porque no sé qué letra le ponen a esto. Ve. Vamos a ver la velocidad porque se mueven los gases, así que le pusieron B. Entonces, esa velocidad por lo pronto necesita una diferencia de presión, que es una diferencia de presión parcial. Esto es para cada gas. ¿Está bien? Que lo mueva, entonces vamos a mover de donde su presión parcial es mayor a donde es menor. Entonces, fíjense cuánto es la presión parcial del oxígeno en los alvéolos, en el gas alveolar. ¿Sí?
¿Cuánto es la presión de oxígeno en el gas alveolar? 104 milímetros de mercurio. ¿Y cuál otra van a tener que ver? ¿La presión de oxígeno dónde? Sí, dice sangre arterial y sangre venosa. ¿Qué presión de oxígeno van a ver? ¿En la arteria o en la vena? Pero mejor dicho, estamos hablando de capilares acá, ¿no? Pero, ¿con qué la van a relacionar? ¿Con la presión de oxígeno en sangre arterial o en sangre venosa? Con la presión de oxígeno en la sangre venosa. ¿Está bien? Considerando que esa disminución de oxígeno lo que hace es que se pueda difundir el oxígeno hacia la circulación, ¿sí? Ahí sí, ya después va por sangre arterial y llega a los tejidos, ¿está bien? Pero la que vuelve para oxigenarse es venosa. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjense que tenemos una diferencia de presión interesante, digamos. Desde 104 y 40, como tenemos 60 milímetros de mercurio de diferencia. Como en todos estos procesos, vamos a tener que considerar sí o sí la temperatura. ¿Sí? O sea, otro de los factores que va a influir va a ser la temperatura. ¿Por qué? Porque cuanto mayor la temperatura, más rápido se mueven las moléculas. Estamos viendo la velocidad con que los gases pasan de un lado a otro. ¿Está bien? Pero estamos atravesando una barrera, que es lo que se va a oponer al pasaje del gas de un lado a otro. Se van a poner dos cosas. Algunas características de la barrera y algunas características del gas. Por más que se van a oponer, lo va a determinar. Digamos, dos cosas. En cuanto al gas, en general, ustedes vieron que los gases se mueven por difusión simple. ¿Sí? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿qué es lo que podría atentar contra esa difusión simple en relación a las características del gas? No, en relación a las características del gas. ¿De quién es el gas? El peso, más que el peso, es el tamaño, ¿sí?, de la molécula. Lo que pasa es que uno estima el tamaño de la molécula haciendo una relación con el peso molecular, ¿sí? Queremos un poco más exacto, lo hacemos con la raíz cuadrada del peso molecular. Es decir, cuanto más grandes son las moléculas del gas que se está moviendo, más complicada es la difusión del gas, ¿sí? Bien. Otra cuestión que va a atentar, yo les decía, son las características de la barrera que tiene que atravesar. Esta es una barrera bastante compleja, porque decíamos, teníamos por un lado una película líquida, al lado tiene la pared del alvéolo, ¿sí?, que esa película baña esa pared. Podemos llegar a tener algo de intersticio, a menos que el capilar esté ahí pegado, digamos, pero por lo pronto seguramente algo vamos a tener y vamos a tener que atravesar la pared del capilar, o sea, las células que componen la pared del capilar. Es bastante complejo el estudio de todo eso, con lo cual uno que hace lo simplifica asimilándolo todo a un conjunto líquido. ¿Está bien? Porque cuando no tenemos líquido, como tenemos en esa lámina, esa película que baña la pared de los alvéolos, tenemos células. Y como las células, la mayoría, digamos, de su composición es agua, es líquida, vamos a asimilar toda esa barrera a como que el gas se está moviendo en una barrera líquida. ¿Está bien? ¿Qué característica de ese líquido es el que va a determinar si el gas se mueve más o menos rápido a través de él? La viscosidad. Aparece otra vez esta característica de los fluidos, que es la viscosidad, que tiene que ver básicamente con el rozamiento interno entre las distintas partes del fluido. ¿Sí? ¿Y qué otra cuestión que va a hacer que la velocidad pueda llegar a ser mayor o menor en cuanto a la barrera? Tienen que tener por ahí. ¿No tienen? Yo ya no sé qué tiene o tiene. Sí lo tienen.
sea más finita que sea más ancha, porque lo que nosotros vamos a ver acá es la cantidad de gas que atraviesa por unidad de tiempo. ¿Está bien? Si la barrera es más ancha, la cantidad de gas que se mueve de un lado a otro por unidad de tiempo es menor. ¿Está bien? Bueno, siendo una barrera líquida, hay otro factor que tenemos que considerar sí o sí. Porque es un gas moviéndose adentro de un líquido. Entonces, un factor muy importante para el movimiento del gas dentro del líquido es lo que se conoce como solubilidad. Es decir, cuánto es capaz ese gas de solubilizarse en el líquido. ¿Qué quiere decir solubilizarse? Que se puedan mezclar perfectamente las moléculas del gas con las moléculas del líquido. Bueno, entonces, acá tenemos incluidos todos los factores que pueden afectar a la cantidad de gas que pasa de un lado a otro por unidad de tiempo. ¿Está bien? Ahora, después van a ver que algunos de estos factores los meten en un coeficiente, ¿sí? Que le llaman coeficiente de difusión del gas. ¿Sí? ¿Qué hacen? Agarran el peso molecular, la solubilidad, todo lo que no tenga que ver con la barrera. Lo meten todo en un coeficiente, entonces van a ver que dice el coeficiente de solubilidad, el coeficiente de difusión del oxígeno es tanto, el del dióxido es tanto. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a comparar qué pasa con los dos gases que a nosotros nos interesan, son el oxígeno y el dióxido. ¿Está bien? Vamos a ver primero la barrera. La barrera para los dos es la misma. ¿Sí? Uno pasará para un lado y el otro para el otro. De todos modos, tengan en cuenta que siempre en realidad se está moviendo para los dos lados. Nosotros decimos para un lado para otro cuando hablamos del flujo neto. ¿Está bien? La barrera es la misma para los dos, ¿sí o no? O sea que esto no es un factor que haga que cambie algo de uno respecto del otro. La distancia que tienen que recorrer, que el espesor de la barrera es el mismo. La temperatura del sistema, están los dos ahí en el mismo lugar, es la misma para los dos. ¿Está bien? Entonces, los tres factores que pueden hacer cambiar la cosa en relación a ambos gases tienen que ver con la diferencia de presión parcial para cada uno, con el coeficiente de solubilidad para cada uno de ellos y con el tamaño de cada uno de ellos. Esas son las tres cosas que pueden diferenciar que pase de un movimiento al otro. No, porque en general la diferencia de presión la dejan afuera. Pero ahí lo tienen entonces. ¿Cuál es el tema? Y si lo tienen ahí, ¿cómo no saben? ¡Léelo! No lo tienen. Sí, lo tienen. Con el... Ah, y perdón, y otra cosa que me olvidé, y nadie me dijo nada, por supuesto, como corresponde, que lo habíamos hablado antes, de hecho, es que la otra cuestión que influye y muchísimo en cuanto gas pase de un lado para otro es el área de intercambio. Que por supuesto es la misma para los dos. Es la superficie que expone el pulmón al intercambio de gases. ¿Está bien? Lo que pasa es que muchas veces se la suele poner acá. Pero bueno, ¿ya? La fórmula, no entiendo mucho la fórmula. ¿Qué es lo que no entendés de la fórmula? No entiendo por qué llaman esa fórmula. No entiendo para qué. Porque estamos analizando cuáles son todos los factores que pueden hacer que el gas se mueva más o menos. Entonces, todos los factores que favorecen el movimiento del gas, ¿sí?, van a hacer que cuando ellos aumenten, la velocidad aumente. Todos los factores que van en contra del movimiento del gas, los ponemos abajo porque son características que cuando ellos aumentan en valor
el delta P era de más o menos 60 milímetros de mercurio. Para el dióxido, ¿cuánto es? La diferencia, ¿cuánto es? 46. ¿Qué están mirando? La diferencia entre la presión de dióxido de carbono en el gas alveolar y en la sangre venosa es de 6 aproximadamente. Porque 40 y 46. ¿Y? ¿Está bien o no? Bueno. Esto en cuanto al delta P. O sea que acá el delta P del oxígeno es bastante mayor que el delta P del dióxido. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Sigamos. ¿Qué pasa con el peso molecular? ¿Cuál es mayor? ¿El peso molecular del oxígeno o el del dióxido? ¿Cuál es mayor? El dióxido es más pesado que el oxígeno. Y lo otro que vamos a considerar es la solubilidad. En el oxígeno, en líquido, en un líquido acuoso, y del dióxido. En este caso, ¿cómo es? El dióxido de carbono no es más soluble, es mucho más soluble que el oxígeno en agua. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde tenemos? El delta P que favorece la tendencia del oxígeno, 10 veces mayor. ¿Sí? El peso molecular que también favorece el oxígeno porque es más chiquito. Pero una solubilidad que favorece muchísimo al dióxido. El dióxido es mucho más soluble que el oxígeno en agua. ¿Sí? Conclusión de todo esto, ¿tiene idea cuál de los dos se mueve más fácilmente? El dióxido de carbono. Lo que resulta de todo esto es que la velocidad del dióxido es mayor que la velocidad del oxígeno. No es mucho mayor, pero bueno, es más o menos el doble. Bueno, esto en un medio líquido, porque le pide ir un medio líquido y un medio gaseoso. Si fuera en un medio gaseoso, evidentemente difundiría mucho mejor el oxígeno, porque no estaría pesando este factor 9. Ahora, lo que tenemos que ver es qué pasa a botar en sangre, porque la idea es que el oxígeno, aunque entre, tiene que llegar hasta los tejidos. Y el dióxido se produce mayormente en los tejidos, tiene que llegar hasta el pulmón para poder ser expulsado del organismo. Y las dos cuestiones se hacen vía circulatoria. ¿Sí? Por eso van a ver que importante es no solamente ver la ventilación pulmonar, sino lo que se llama relación ventilación-perfusión. Y van a ver que esa relación tiene un valor óptimo y en algunas condiciones va a ser mayor en relación a la ventilación y en otras en relación a la perfusión. En el caso del dióxido, ¿tienen idea cómo viaja en sangre? Se produce en los tejidos mayormente y tiene que llegar al pulmón para eliminarse. ¿Tienen idea cómo lo hace? Sí. No se escucha porque está siempre el murmullo general. Es más, es siempre de una fila para atrás. Como hace el dióxido, que es producido mayormente en los tejidos para llegar al pulmón. No te escuché. Anhídrido. ¿Qué es un anhídrido?
Yo sé lo que es un anhídrido, pero me llama la atención que usen la palabra anhídrido. Porque al anhídrido carbónico se le llama el dióxido de carbono. El gas. No, para nada. Mira que algunos se asocian un montón de cosas, pero este no es el caso. El dióxido de carbono viaja mayormente en sangre, viaja la gran mayoría, por un lado, en poca cantidad, combinado con otros compuestos, que se llaman compuestos carbamínicos. Con lo cual por ahí se une a proteínas, etcétera, pero en realidad es una escasa cantidad. La mayor parte lo hace en forma de esta molécula, este ion, que es el anión bicarbonato. La gran mayoría del dióxido viaja en sangre como anión bicarbonato. Se convierte en ese anión si luego combinarse con la molécula de agua y le pasan algunas cosas y termina en esto. Como no saben un pomo de pH, lo dejamos así. Pero vayan teniéndolo en cuenta el bicarbonato porque les va a amargar la vida después cuando vean pH en el ser humano y su medio. ¿Está bien? Bueno. En cuanto al oxígeno, ¿cómo viaja en sangre? Anión bicarbonato. Pero eso lo tienen que tener en la bibliografía. El oxígeno, ¿cómo viaja? Unido a la hemoglobina. Hay algo de oxígeno disuelto, muy poquito, la mayoría unido a la hemoglobina y menos mal que tenemos la hemoglobina. ¿Sí? Entonces tienen ahí la famosísima curva de disociación de la hemoglobina. Tiene una forma más o menos así. ¿Sí? ¿Qué es la curva de disociación de la hemoglobina? Es una curva que relaciona el porcentaje de saturación de la hemoglobina. ¿Tiene idea qué es el porcentaje de saturación de la hemoglobina? Sí, se puede unir, pero no tiene ningún valor fisiológico. El oxímetro digital. Sí. ¿Qué curso? No, a mí no me falta conocerlo, pero yo le digo para que lo tomen con pinzas, porque si dice cosas como esa. Mira, la hemoglobina se lleva muy mal con el dióxido. ¿Sí? Con el que se lleva muy bien es con el monóxido. De ahí vienen las dichosas intoxicaciones, aunque muertes por inhalación de monóxido de carbono en los periodos invernales donde la gente está en ambientes cerrados con poca ventilación y hay algo que combustiona eficientemente, pero por el dióxido. Y el dióxido tiene la mayor cantidad de Como bicarbonato. compuestos. Algunos compuestos se llaman carbamínicos, pero eso lo tiene en la bibliografía. Lo tienen que tener, lean la bibliografía. ¿Podemos seguir? Bueno. Me parece que lo tenía muy claro las cosas el muchacho este del curso, pero no importa. Lo que miden los oxímetros es saturación de oxígeno, digamos.
¿Está bien? De todos modos, el oxímetro digital tiene muchas limitaciones. No es lo más recomendable cuando uno tiene que saber exactamente, en algunos casos clínicos uno tiene que saber exactamente cuánto es la saturación de oxígeno de la hemoglobina, entonces no se usa el oxímetro digital, que es para una medida continua. La ventaja que tiene es que da una medida continua, pero no es demasiado exacta. Cuando necesita una medida exacta, lo que tiene que hacer es sacar sangre. Y sacar sangre arterial, por lo cual no es algo que se haga graciosamente, porque es una medida un poco drástica. A veces no hay más remedio. Se hace. Bueno. El oxígeno básicamente lo transporta la hemoglobina en sangre, ¿está bien? La hemoglobina molécula rara también se las hay. No, vamos a ver ahora cómo es la molécula, la miran, la estudian, la ven de arriba, de abajo, de adelante, ¿verdad? ¿Está bien? La cuestión es que tiene ahí unos hierros dando vueltas, unos grupos raros que llaman hemo, y tiene globina, por eso se llama hemoglobina. Y ahí donde está el hierro une los átomos de oxígeno. Pero en una unión irreversible, porque nosotros necesitamos que lo una en un lugar, pero que lo suelte en otro. ¿Está bien? Porque si no, es muy linda la hemoglobina, pero la célula se muere. Esto que se llama curva de saturación de la hemoglobina, lo que nos da es el porcentaje de saturación de la hemoglobina, es decir, de la cantidad total de hemoglobina, qué porcentaje tiene unido oxígeno en la molécula, en función de cuánto es la presión parcial de oxígeno. ¿Está bien? Normalmente milímetros de mercurio. Y nos da una curva más o menos de este tipo. Acá andamos aproximadamente por los 100 milímetros de mercurio y andamos en el 100% de saturación. ¿Sí? Lo que vemos es que es una curva de las que se llaman de tipo sigmoide, porque tiene forma de S. Una curvatura para un lado y después una curvatura para el otro lado. Esta curvatura de acá, que yo está un poco exagerada en realidad, tiene que ver con este comportamiento raro de la molécula de hemoglobina que hace que cuando une las primeras moléculas de oxígeno, lo hace con cierta dificultad, porque es como que la molécula estéricamente está cerrada. A medida que va uniendo oxígeno, sufre un cambio estérico. La molécula es como que se abre, tiene una estructura más laxa que permite que el oxígeno a continuación se pueda unir más fácil. Ese comportamiento es el que está funcionando acá, en la primera parte de la curva, de la molécula. Pero que en realidad, desde el punto de vista clínico, a nosotros es una parte que no nos interesa, porque acá más o menos daremos en el 20% de saturación. ¿Está bien? ¿No? Y más o menos 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que entender es que la pendiente, otra vez, porque yo lo lamento, pero cada vez que los gráficos sean curvas, lo que les va a
esta. ¿Qué fue la importancia de esto? Al hacer esto, acá estamos en una zona de alta afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque, por más que bajemos la presión de oxígeno, fíjense que el porcentaje de saturación baja muy poquito. ¿Está bien? Porque esta es una zona de alta afinidad. Lo cual nos viene muy bien porque uno puede estar en zonas donde la presión de oxígeno sea mayor o donde la presión de oxígeno sea menor, o por alguna razón uno puede tener en sangre una presión de oxígeno normal o alguna un poco menos de lo normal porque haya alguna cuestión respiratoria que la esté disminuyendo. Aún así, como tenemos la hemoglobina, se la arregla bastante bien para cachar el oxígeno que tenemos, así sea menor de lo normal, porque ella es una zona de alta afinidad. Ahora, lo que le decía es que, bueno, está bien, bárbaro, hermoso que la hemoglobina una mucho oxígeno, pero más vale que después lo largue, porque si no, no sirve para nada. Entonces ahí viene esta segunda zona, que acá estamos ya como a nivel de los tejidos. ¿Sí? Y fíjense que ahí, con que cambie poco la presión de oxígeno, fíjense todo lo que cambia el porcentaje de saturación. Es decir, acá estamos en una zona de baja afinidad y menos mal que lo estamos. Porque cuando la presión de oxígeno está dentro de estos niveles, alrededor de 40 milímetros de mercurio, a ver. Sí, no digo a ver porque hay algunas curvas de hemoglobina que se ven en algunos lados que son medio estrambóticas. Pero esto está más o menos bien. Sí, porque... Bueno, no importa. Esto anda alrededor de los 40 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Que más o menos, fíjense la presión de oxígeno que tenemos a nivel venoso. ¿Está bien? Entonces, estamos en los tejidos. ¿Sí? Porque esta es la presión de oxígeno en sangre. Acá estamos en sangre arterial, ¿sí? Pero acá ya estamos en sangre venosa. En este valor de oxígeno estamos en sangre arterial, estamos muertos. ¿Bien? Entonces, esta zona, fíjense cómo cambia, porque el tema es que cambia el comportamiento de la molécula según cuánto oxígeno hay. Y eso nos beneficia grandemente, tanto como para tomar el oxígeno, porque conserva la afinidad, aunque la presión de oxígeno baje, como para liberarlo a nivel de los tejidos, porque ahí con pocas variaciones la presión el porcentaje de saturación baja rápidamente, lo cual nos está dando la pauta de que libera muy bien el oxígeno a los tejidos. Yo no lo voy a hacer ahora, pero fíjense, porque muchos lugares, no sé qué libros usan, no importa, pero muchos lugares tienen, en general los libros de fisiología creo que lo tienen todos, la comparación entre el comportamiento de la hemoglobina y el de la mioglobina. Entonces, cuando ustedes comparan las dos moléculas y ven lo distintas que son, es como que les ayuda a comparar, digamos, establecer una relación que ayuda para la comprensión de las dos partes que se están comparando. ¿Sí? En este caso no nos interesa más la hemoglobina que la mioglobina. Y otra comparación que se puede llegar a hacer como para entender cómo funciona la cosa es comparar esta hemoglobina, que es la hemoglobina, se llama hemoglobina A, por la A de adulto, con la que se conoce como hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, que se comporta distinto. Fíjense, yo les tiro la sugerencia, ¿está bien? Bueno, entonces decía acá, analiza a qué se debe la forma de la curva de saturación de la hemoglobina. Bueno, se debe al comportamiento de la molécula, ¿está bien? Indica el porcentaje de saturación de la hemoglobina para las siguientes situaciones. Un tejido hipóxico que tiene una PO2 de 20. Bueno, ese más que hipóxico yo diría que está ya un poquito como necrótico, porque con una PO de 20. Bueno, no importa. Para 20, más o menos, ¿qué porcentaje de saturación les da? Casi 40. ¿Qué les pasa a ustedes? Están mal de la vista. ¿Se tiene la curva?
el oxígeno y el porcentaje van de 20 en 20. Para 20, más de 30. 30 es la mitad entre 20 y 40. 38. Claro, bueno. Usted no tiene idea de las escalas, ¿eh? Ni idea. Yo diría que eso es un 35, por ejemplo. Bueno. Cuando vale 90, ¡ja! Ahí lo quiero ver, porque si el otro le costó, vale 90. Para más 90 milímetros de mercurio, más o menos, ¿qué porcentaje de saturación tienen? Prácticamente 100, ¿sí? Bueno, y después lo otro que le pide es la P50. ¿Saben lo que es la P50? ¿Saben lo que es todo que es algo 50? ¿Nunca lo vieron eso? Bueno, lo van a empezar a ver. La P50 es la presión de oxígeno a la cual se produce en este caso el 50% de saturación de la hemoglobina. Parámetro que la verdad en la práctica no se usa, no existe. Pero los fisiólogos siempre lo comentan. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Esta curva, ante ciertas condiciones, se modifica, cambia. Una de esas condiciones es la típica situación del ejercicio. En el ejercicio, entre otras cuestiones, hay un aumento muy importante de la demanda de oxígeno. Porque hay un aumento muy importante de la velocidad metabólica. Necesitamos producir más energía, necesitamos más oxígeno. Entonces, lo que vamos a ver es que, en ese caso, la curva hace una cosa así. Es decir, se corre para la derecha. Entonces van a ver que ese corrimiento a la derecha les van a decir que no puede producir un aumento de temperatura, un aumento de la presión de dióxido de carbono, una disminución del pH, que son todas situaciones que se producen típicamente en una situación de ejercicio. Y después otra sustancia que es el llamado 2,3-fosfoglicerato, que también tiene el mismo efecto. ¿Qué implica que la curva se corra hacia la derecha? Que aumenta algo más la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Nosotros necesitamos que el sistema actúe más eficientemente porque necesitamos mucho más oxígeno en condiciones de reposo. ¿Está bien? Bueno, después mírenlo el resto ustedes. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Se acuerdan que en la unidad hablaba de un grupo de chicos, de mochileros creo que era, que andaban en una zona de altura, no me acuerdo muy bien cuál, porque la han cambiado tantas veces que pasamos del Champaquí al Machu Picchu, al Humahuaca, no sé por dónde andamos ahora. ¿A dónde andamos? Por Humahuaca. Bueno. Aunque nunca lo hayan experimentado, seguramente han escuchado el problema con la altura, ¿sí? Aunque sea por el tema de los partidos de fútbol. Porque siempre que alguien va a jugar a Bolivia o a cierta zona de Perú, empiezan otra vez con el tema de la altura, ¿tá? Y la adaptación a la altura y lo que hacen, y entonces va. En fin. Bueno, el problema de la altura es real. La gente que vive en altura lo conoce, pero de todos modos, como nació en altura, está adaptada, digamos, tiene adaptaciones fisiológicas. Pero más allá de eso lo conoce y no casualmente, por ejemplo, en Bolivia todo el mundo vive masticando coca. Hasta el Papa vieron que le iban a dar té de coca. Se le da té de coca a todo el mundo porque tiene un efecto protector, digamos, frente al problema este de la altura.
Bueno, nos queda poco tiempo, yo les aviso. ¿Tienen idea por qué el efecto de la altura? Por la dispersión de las moléculas de oxígeno. ¿Qué sería eso? La dispersión de las moléculas de oxígeno. Es culpa de la presión atmosférica. Llamo la culpa de la presión atmosférica. Sí, ya fue. Ella es la culpable. También. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la presión atmosférica en la altura? Produce presión. Disminuye, la presión atmosférica disminuye con la altura, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más peso. Espérate porque tu compañero ya dijo algo, pero no logro escucharlo. ¿Qué habías dicho? Sí, bueno, eso es lo que define la altura, digamos. ¿Está bien? Cuando uno dice altura, es altura respecto al nivel del mar. ¿Está bien? Que es la que tomamos como altura cero. Entonces ustedes me decían, a medida que nos alejamos del nivel del mar, en altura, la presión atmosférica disminuye. ¿Por qué? Claro, porque por arriba cada vez tenemos menos atmósfera. Cuanto más arriba vamos, menos atmósfera tenemos arriba nuestro, digamos. ¿Está bien? Lo mismo que si nosotros vamos hacia abajo, la presión va a aumentar. Todo esto respecto al nivel del mar, ¿sí? Y muchísimo más que uno normalmente cuando va hacia abajo, a menos que entre, digamos, en alguna suerte de caverna o algo por el estilo, va hacia abajo en el agua. Entonces encima esa es la presión que ejerce el agua, ¿ya? Bueno, pero la cuestión que acá estamos con estos chicos que están en una zona, son chicos supuestamente que uno dice ahí, pero supuestamente viven en el llano y están en una situación de altura y encima acarreando mochilas, digamos, o sea, no están simplemente descansando en altura. Con lo cual tienen ya de por sí una demanda de oxígeno aumentada, ¿está bien? Porque ese esfuerzo, digamos, de llevar las mochilas hace que tengan una demanda de oxígeno aumentada. Pero aparte el estar en una zona más alta, es una zona donde la presión atmosférica está disminuida. Y entonces, El oxígeno está más disperso. ¿qué quiere decir que está más disperso? ¿Hay menos oxígeno? No. En cantidad de moléculas que a nivel del mar. Relativamente, ¿no? Porque estamos hablando de una mezcla de gases. A ver, no sé si tienen ahí, deben tener algunos valores, pero siempre dan tablas. Acá está. Claro, pero no tienen el... Bueno, les cuento, no, porque no lo tienen acá. A esa altura del Humahuaca, más o menos, que andamos en los 2000 y pico de metros, no hay menos moléculas de oxígeno, porque la composición del aire prácticamente no cambia, cambia muy poco, digamos, con la que tenemos a nivel del mar. Vamos a hacer que en vez de 21 sea 20,2, ¿está bien? O sea, sí, hay un poquito menos, pero no es lo sustancial. Acá el problema sustancial es que fíjense qué presión atmosférica... ¿Qué presión atmosférica tenemos a 2440? A mí esto está un poco exagerado. Bueno, supuestamente según esta tabla tenemos, en lugar de los 760 que tendríamos a nivel del mar, 564. A mí me parece que está un poquito exagerado, pero bueno. Entonces, el 21% de eso esta tabla tiene algunas cosas raras. Pero bueno, porque toma para todo el 21%. Fíjense que la última columna dice 0,21. El problema a partir de ciertas alturas es que es cierto lo que decía su compañera, que tenemos menos oxígeno.
porque cambia la composición del aire atmosférico. ¿Sí? Aparte de ser la presión atmosférica menor, cambia la composición. O sea, los porcentajes de cada gas son distintos, cosa que se ve que acá no han tenido en cuenta, pero no importa. Porque en realidad si uno está a 10.000 metros, lo que menos problema le va a ser la presión atmosférica. Bueno, la cuestión es que fíjense cuánto es la presión de oxígeno en el aire atmosférico a nivel del mar. Sería el 21% de 760, 149. Y fíjense, a 2.440 metros de altura, la presión de oxígeno es 108. ¿Está bien? O sea que tenemos una presión de oxígeno en el aire que respiramos disminuida, ¿está bien?, respecto a la que tenemos en el aire que respiramos en el llano. ¿Sí? Eso hace que la oferta de oxígeno a nuestro organismo sea menor. ¿Está bien? Es decir, nos estamos moviendo de acá para abajo. ¿Sí? Pero, menos mal que tenemos la hemoglobina, que fíjense que nos podemos mover bastante y esto cambia aproximadamente entre 100 y 90. Vean claro que desde el punto de vista clínico, presiones de oxígeno en sangre, como son las que están puestas ahí en el gráfico, menores de 90 ya están implicando un problema respiratorio grave. O sea que nos podemos mover, pero tampoco la pavada. ¿Está? Por ejemplo, con 70 y pico, 80 de porcentaje de saturación, la persona va a estar un poco azulita. No se la ve rosadita, se la ve pálida azul. No, les digo que no es nada agradable. Pero les quiero decir que no tiene que bajar, tiene a 50. Con que baje a 80, 70 y pico, ya estamos en un cuadro respiratorio grave. ¿Ya? Bueno. Entonces dice, ¿qué sucede con la presión atmosférica y el porcentaje de oxígeno y la PO2? Insisto, a esa altura el porcentaje de oxígeno prácticamente no cambia. La presión de oxígeno sí, porque cambia la presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Cuáles serán los posibles mecanismos compensatorios que se producen cuando una persona realiza una visita al Machu Picchu? Pasamos al Machu Picchu. Bueno, está bien. ¿Tiene idea qué mecanismos compensatorios podemos poner en juego? ¿Qué les pasa? A ver. Tiempo de palpitación, así, aumenta el gasto cardíaco, y aumenta el ritmo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué más hacemos? Aumentamos la frecuencia respiratoria, sí, respiramos más veces, tratamos de entrar aire como de lugar, sí. No entiendo. No es más difícil respirar en el sentido que te cueste más entrar el aire. El tema es que el aire que entras tiene menor presión de oxígeno. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la velocidad con que intercambiábamos dependía de otra cosa, de esta diferencia de presión parcial de oxígeno. Y esta es la que nos baja. ¿Está bien? Como nos baja esa, difunde menos oxígeno. ¿Se entiende? Esto podría favorecernos en el caso del dióxido, en todo caso, que sacáramos más fácil dióxido. Es un infierno, están todo el tiempo asomándose a esa puerta, las 2 horas, y encima la puerta que hace un ruido bárbaro. ¿Se entiende? Acá no es el problema de cómo entrar el aire, el problema es que el aire que entramos nos sirve menos. ¿Está bien? Entonces difunde menos oxígeno porque esta es la que se afecta. La presión parcial del gas. ¿Está bien? Como va
me interesa. El único que nos podría interesar de todo lo demás sería el dióxido y ahí hasta nos podría favorecer, porque el dióxido tiene que salir. ¿Está bien? Pero tenemos tan poco dióxido en la atmósfera que un poquito menos tampoco hace la diferencia. Pero en todo caso podría ser una diferencia favorable en ese caso a la salida de dióxido. O sea, el problema en la altura no es la salida de dióxido, es la entrada de oxígeno. Pero no porque cueste entrar el aire. Pero la sensación que uno tiene es esa, de falta de aire. Pero la sensación de falta de aire es por falta de oxígeno, no por falta de aire. ¿Se entiende? Bueno. Entonces compensamos como podemos. Tratamos de hacer lo más eficiente posible lo que tenemos a mano, modificando la ventilación y la perfusión. La gente que es habitante del lugar tiene una adaptación natural, digamos, por haber nacido y vivir en lugares de altura, que en general ellos lo que tienen es mayor concentración de glóbulos rojos en sangre. Entonces, si a nivel del mar, por ejemplo, para un varón adulto anda entre 4,5 millones y 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico, esta gente andará entre 5,5 y 7, una cosa así. Porque tampoco es tan eficiente aumentar mucho la cantidad de rojos. Bueno, es que ese es el mecanismo básico que ellos tienen y que están adaptados y que no le hace nada, digamos. No, ellos no se dan cuenta, tienen una provisión de oxígeno necesaria para las condiciones que están. Es más, si una persona se queda, con el tiempo, esta baja provisión de oxígeno va a estimular a la médula ósea a producir mayor cantidad de glóbulos rojos y, si se queda el tiempo suficiente, seguramente va a terminar con un hematocrito más alto. ¿Saben lo que es hematocrito? No, ni por ahí. ¿Sí? Bueno, pues va a terminar con hematocrito más alto. Pero eso lleva bastante tiempo. Bueno, y lo último que proponen acá, la verdad que esto me parece más una curiosidad que otra cosa, es el tema de al revés, cuando nos sumergimos en las profundidades, cuando se sumergen los buzos, ¿sí? Llevan tanques de, uno dice tanques de, no son tanques de oxígeno, son tanques que tienen aire, ¿está bien? Nunca nadie respira oxígeno solo, ¿tá? A veces se dice que le dan oxígeno, tengan en cuenta cuando a alguien le dan oxígeno porque le están dando aire con un poco más de oxígeno, porque el oxígeno es muy tóxico. Le digo porque a veces queda esa idea de que a un paciente le están dando oxígeno puro. Le dan oxígeno puro, va a respirar 3 veces, porque a la cuarta se quedó sin sistema respiratorio. Se destruyó. Bueno, los tanques que llevan los buzos tienen aire, básicamente, a determinada presión, ¿está bien? Que están respirando mientras se sumergen y cuando en el ascenso. En el caso de la inmersión, la persona se está sometiendo a condiciones donde la presión, que acá no vamos a decir atmosférica porque no es de la atmósfera, está en el agua, a medida que descendemos, la presión que ejerce el agua sobre nuestro organismo es cada vez mayor. ¿Está bien? Pasa lo mismo con el aire, se ejercen todos los sentidos y uno hasta ciertas profundidades no nota nada extraño, ¿sí? A ciertas profundidades empieza a sentir otra vez en la estructura que tenemos más sensible a la presión, que es la misma que nos dice que estamos en altura en principio, que sería... ¿Qué es lo más sensible a la presión que tenemos en nuestro organismo? Perdón, ¿alguno intentó bucear alguna vez en una pileta? El oído, sí, lo primero que le pasa cuando se va abajo del agua es que le empiezan a doler los oídos, ahí sube. Y esto para que no esté acostumbrado, le digo que a los 5 metros ya el dolor, un ratito, después hay que subir, porque si no es insoportable. Y cuando uno está con poca presión, lo primero que pasa es que se le tapan los oídos, ¿está bien? Porque tenemos el tímpano ahí.
¿Está? Bueno. Acá el problema de los buzos en cuanto al aire que respiran no es el descenso, sino que es el ascenso provocado por lo que pasó durante el descenso. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasó durante el descenso? Todo ese organismo está sometido a una presión que es mucho mayor que cuando estaba en la superficie del agua. A mayor presión, más se disuelven los gases. Estamos hablando de gases en un medio líquido. ¿Está bien? Dentro del organismo estoy hablando, O sea, dentro de la sangre. ¿Está bien? No estoy hablando del agua de afuera, estamos hablando del líquido nuestro de adentro. ¿Está bien? Uno de los que más fácilmente se disuelve es el nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la persona empieza el ascenso, la presión empieza a disminuir. ¿Está bien? Cuando la presión empieza a disminuir, ese gas que estaba disuelto, es decir, mezclado con las moléculas de líquido en sangre, empieza a dejar de estar disuelto. ¿Está bien? Si el ascenso se hace muy... Y el que más tenemos largamente es el nitrógeno. ¿Sí? Vieron que el aire prácticamente todo nitrógeno. Si el ascenso se hace muy rápido, esa descompresión rápida puede hacer que el aire pase a fase gaseosa en forma de burbuja. ¿Sí? Esa burbuja puede producir, sí, lo que se conoce como una embolia, porque viaja por la circulación hasta que llega a un lugar donde no viaja más porque queda atascada. Ahí es donde se produce la embolia con el consecuente problema que puede surgir en la circulación y por lo tanto del organismo de esa persona. ¿Está? Entonces el ascenso, todos los buzos lo conocen, es un ascenso programado que le da tiempo, digamos, a que el proceso se realice lo suficientemente lento como para que la burbuja de nitrógeno nunca se forme. ¿Está bien? Bueno, dicho y esto, a ver, esto es lo mismo que cuando tapan una botella de Coca-Cola. ¿Está bien? Tiene un montón de gas carbónico, que es dióxido de carbono, disuelto en la Coca-Cola. ¿Está bien? Cuando la destapan ven que de golpe aparece un montón de burbujas que suben. Eso es porque está tapado evidentemente una determinada presión. Cuando la destapan le bajan la presión de golpe. Todas esas burbujas aparecen y por supuesto tratan de eliminar el seno del líquido. ¿Está bien? Bueno, es lo mismo. Bueno, dicho esto, terminamos.